Sean todos bienvenidos a un nuevo video tutorial de Aula Más. En la presente lección vamos a estudiar la adición y sustracción de números racionales en forma decimal. Resulta que para sumar o para restar números decimales, recordemos que la suma es lo mismo que adición y la resta es lo mismo que la sustracción. Vamos a efectuar una serie de pasos, tres pasos muy sencillos, para llevar a cabo dicha operación, los cuales ilustramos a continuación. El primero de ellos nos dice que debemos escribir los números que vamos a sumar o restar uno debajo del otro, manteniendo siempre la coma alineada. El segundo dice que sumamos o restamos igual a como si fuesen números enteros. Recordemos que los enteros son números que no tienen el punto o coma decimal. Y como tercer paso se asigna la posición de la coma al número obtenido y que se deduce por estar alineada. Llevemos a cabo entonces algunos ejemplos para ilustrar cómo se realiza la suma y la resta de números decimales. Consideremos como un primer ejemplo la suma entre los números 23,8 y 15,34. Entonces la primera regla o el primer paso nos dice que debemos colocar estos números uno debajo del otro, pero procurando que queden alineados con la coma. Por tanto tenemos que, como esto es una suma, escribimos el primer número 23,8, al lado colocamos el signo más, y el segundo número es 15,34, entonces procuramos que la coma del primer número y la del segundo número queden alineadas. Entonces debajo del 8 vamos a colocar el 3, luego el 4, y antes de la coma del segundo número colocamos el número 15, si nos queda 15,34, que queda alineado con 23,8. Bueno, ahora que ya tenemos los números alineados con la coma, seguimos al siguiente paso, que es el paso 2 o regla 2. Dice que debemos sumar o restar de la misma forma como si fuesen números enteros. Entonces vamos a empezar de derecha a izquierda sumando los números, como si fueran números enteros, es decir, como si tuviéramos números que no tienen esta coma. Ahora bien, observemos que el número 4 del segundo número, no se encuentra debajo de ningún número, ya que el primer número no tiene una cifra decimal indicada en esta misma posición. Por tanto, podemos asignar el valor de 0, que lo vamos a indicar con otro color para recordar que lo hemos agregado simplemente para efectos de análisis, de estudio, ya que de antemano pues se debe saber que como no hay números aquí en esta posición para el primer eh, número decimal que hemos considerado, pues el valor que va aquí indicado es efectivamente el 0. Entonces sumamos de derecha a izquierda. El primer número que vamos a sumar es 0 con 4, entonces nos da el valor de 4 como resultado de esta operación. Luego sumamos 8 y 3, lo cual nos da el valor de 11. Llevamos una unidad, la cual sumamos al valor de 3, así tenemos 4 más 5 igual a 9, y ahora sumamos 2 y 1 que nos da el valor de 3. El tercer paso nos dice que debemos asignar la posición de la coma al número obtenido y que la vamos a deducir, pues deducimos la posición en que está la coma porque se encuentra alineada. Observemos que efectivamente podemos indicar la posición de la coma porque se encuentra alineada con los números utilizados para obtener este resultado. Es así como tenemos 39,14 como resultado de este primer ejemplo. Es una forma muy sencilla de efectuar operaciones de suma y resta con números racionales en forma decimal. Vamos a efectuar ahora una resta, un ejemplo de una resta. Consideremos los siguientes números decimales: 58,28 menos 42,35. Entonces aplicamos los mismos pasos. El primero de ellos es colocar un número debajo del otro. Colocamos el primer número, que es 58,28. Indicamos el signo menos al lado derecho. Debajo de este número indicamos entonces el valor de 42,35. Y ahora consideramos el paso 2, que es restar de la misma forma a como si fuese una resta entre números enteros. Entonces tenemos 8 menos 5, que es igual a 3. Tenemos ahora 2 menos 3, pero 2 es menor que 3, por tanto sumamos 10 a este 2, con lo cual tenemos 12 para poder efectuar esta resta.
Entonces tenemos que de 3 a 12 el valor obtenido es 9, es decir, 12 menos 3 es igual a 9. Ahora tenemos que este 1 lo sumamos al valor de 2, con lo cual tenemos 3, y a 8 le vamos a restar 3. Entonces tenemos 8 menos 3 que es igual a 5, porque recordemos que como el 2, y ahora tenemos 5 menos 4 que es igual a 1. Indicamos ahora la posición de la coma de acuerdo al paso 3, ya que se encuentran estos números alineados. Entonces tenemos 15,93. Realicemos ahora un tercer ejemplo, donde tengamos tres números decimales que se van a sumar. Digamos que tenemos 12,4 más 8,23 más 9,302, y aplicamos entonces los mismos pasos que hemos efectuado hasta el momento. Entonces tenemos el primero, escribir estos números alineados con la coma. Entonces tenemos 12,4, colocamos el signo más a la derecha. Ahora vamos a alinear 8,23, procuramos entonces que la coma quede alineada, la del segundo número decimal, y ahora colocamos el valor de 9,302. Observemos que el tercer número decimal tiene más cifras decimales que los otros, pero igual esto no es inconveniente, ya que recordemos que si los otros números no presentan cifras decimales en estas posiciones, entonces es que tienen el valor de 0. Por ejemplo, el primer número decimal solo presenta una cifra decimal, entonces las restantes cifras decimales podemos indicarlas como ceros, ya que el valor de 0 después de la coma no tiene un valor numérico o un valor cuantitativo. Ahora bien, el segundo número decimal, que es 8,23, solo tiene dos cifras decimales. Entonces la tercera cifra decimal también corresponde al valor de 0. Entonces indicamos también este 0 y observemos que ya podemos efectuar la suma. Tenemos entonces, empezando de derecha a izquierda, la suma de los números 0 más 0, que es igual a 0 obviamente, 0 más 2, que es igual a 2. Ahora tenemos en la segunda columna de derecha a izquierda el primer valor, que es 0, más 3, que es igual a 3, 3 más 0, que es igual a 3. Ahora sumamos los siguientes números: 4 más 2, que es igual a 6, 6 más 3, que es igual a 9. Luego seguimos sumando los números 2 más 8, que es igual a 10, 10 más 9 igual a 19. Y por último tenemos el valor de 1, debajo del cual no hay más números, por lo tanto sumamos el valor de la unidad que llevamos de 19 al número 1 y tenemos el valor de 2. Entonces obtenemos 29,932, porque el tercer paso nos dice que asignamos la posición de la coma al número obtenido, ya que se encuentra alineada. Y observemos entonces que, revisando la posición de la coma, está entre estos dos 9, por tanto el número decimal obtenido es 29,932. Entonces ya tenemos los resultados de estos tres ejemplos. Hagamos ahora otros ejemplos relacionados con esta suma y esta resta de números racionales en forma decimal. Un cuarto ejemplo es el siguiente: sumemos 21,2 más 13 más 0,52. Esto para ilustrar también cómo sumamos enteros con números decimales. Entonces aplicamos el primer paso, que dice que debemos escribir los números uno debajo del otro, conservando, o más bien manteniendo alineada la coma. Escribimos el primer número, que es 21,2. Ya sabemos entonces dónde queda la posición de la coma. Al lado escribimos el signo más, porque estamos sumando los tres números. Y ahora tenemos el número entero 13. Entonces, para convertir a 13 en un decimal, o más bien para considerarlo dentro de estas operaciones con decimales, entonces a partir del número 13, es decir, del último número o cifra entera que aparece, colocamos la coma, y de ahí en adelante podemos asignar tantos ceros como necesitemos. Vamos a asignar por ahora un 0, o asignemos dos ceros más bien, porque podemos ver que el tercer número decimal tiene dos cifras decimales. Entonces así, de esta forma, escribimos un entero en forma decimal. Tenemos 13,00. Obviamente recordemos que parte de un número entero que no tiene cifras decimales, pero lo vamos a indicar así para
ver cómo se complementa o cómo se aplica al caso de sumar enteros a números decimales. Tenemos ahora el tercer número decimal, que es 0,52, el cual es un número menor a 1 porque la parte entera de este número decimal es igual a 0. Ahora bien, observemos que el primer número tiene solo una cifra decimal. Podemos asignar un 0 a la derecha después del 2 de la coma para mayor claridad en la operación que vamos a efectuar. Así todos nuestros números quedan con dos cifras decimales. Efectuamos entonces la suma. Tenemos 0 más 0 más 2, que es igual a 2. Recordemos que la hacemos de derecha a izquierda, de acuerdo con el segundo paso, como si fuesen números enteros. Ahora tenemos 2 más 0, que es igual a 2, más 5 es igual a 7. Sumamos ahora 1 y 3 y 0, lo cual nos da 4. Y 2 y 1, lo cual nos da el valor de 3. La coma, observemos, vamos a mantener la posición de la coma alineada. Y de acuerdo a la posición en que se encuentra, podemos ver que esta coma queda entre los números 4 y 7. Entonces el valor obtenido es 34,72. Hagamos ahora un último ejemplo. Debemos tener en cuenta que se pueden realizar múltiples tipos de ejemplos, o sea, hay una gran diversidad de ejemplos respecto a este tema, lo cual entonces pues haría muy larga esta lección, la extendería mucho, por lo que nos limitamos a algunos casos específicos de gran importancia. Consideremos la suma y resta de los siguientes números decimales: 42,8, número positivo, menos 5,23 y menos 10,4. Observemos que hay dos números negativos y hay uno positivo. Ahora bien, en este caso pues realizar de una vez el paso número 1, que es escribir los números uno debajo del otro con la coma alineada, puede resultar algo engorroso, algo complicado, por lo que vamos a efectuar el siguiente proceso para resolver estas operaciones. Primero vamos a sumar, o más bien vamos a obtener el resultado de la suma de los valores negativos. En este caso tenemos menos 5,23 y 10,4. Y luego utilizaremos este valor obtenido para efectuar una única resta, es decir, para restar de 42,8 el valor obtenido de la suma de los números negativos. Entonces primero sumamos los números negativos, que son menos 5,23 y menos 10,4, lo cual nos da el valor de 15,63, que es un número negativo. Y ahora podemos realizar los pasos entonces que hemos indicado. El primero es escribir los números uno debajo del otro. Entonces tenemos 42,8 y recordemos que estamos considerando una resta, entonces indicamos el signo negativo al lado derecho. Y ahora ya tenemos el resultado de sumar los números negativos para tener una sola cifra y evitar, digamos, procesos más complicados. Entonces tenemos que es 15,63. Recordemos que este 15,63 es un número negativo y es lo que nos define que estamos efectuando una resta. Ahora restamos de acuerdo al paso 2, de igual forma como si tuviéramos números enteros. Observemos que el segundo número decimal tiene dos cifras decimales y el primero solo tiene una, entonces colocamos el valor de 0 como segunda cifra decimal del primer número decimal y efectuamos la operación normalmente como si fueran enteros. Tenemos que 0 es menor a 3, por tanto a este 0 le sumamos 10, entonces indicamos el valor de 10 para poder efectuar la resta y tenemos 10 menos 3, que es igual a 7. Este valor de 1 lo sumamos al valor de 6, entonces ya tenemos en esta posición en lugar de 6 el valor de 7 y a 8 le restamos el valor de 7, entonces tenemos como resultado la unidad, es decir, el valor de 1. Ahora efectuamos la resta entre 2 y 5, 2 es menor a 5, entonces necesitamos sumar 10 al 2 para tener 12, 12 menos 5 es igual a 7, y este valor de 1 también como lo hicimos de forma similar al anterior paso, entonces se lo sumamos al valor de 1 que se encuentra restando, con lo cual tenemos el valor de 2 y ahora tenemos 4 menos 2, que es igual a 2.
Por último, de acuerdo con el tercer paso, indicamos la posición de la coma, que ya viene alineada. Entonces observamos que nos queda entre 7 y 1. Entonces el resultado de esta operación es 27,17. Y ya damos así por terminado el presente ejercicio. De esta forma entonces resolvemos ejercicios de adición y sustracción de números racionales en forma decimal. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.